gestión. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de presentación de la Semana Virtual UNIPE 2021, segunda edición. Mi nombre es Delia González. Como ustedes saben, es un momento para compartir experiencias entre docentes, miembros de equipos directivos, estudiantes, miembros de equipos técnicos, especialistas y público en general interesado en las temáticas propuestas. Este es un momento durante la tarde de hoy pensado por el Observatorio Educativo y Social de la UNIPE en articulación con la Secretaría de Investigación de la Universidad sobre una temática que venimos trabajando conjuntamente con los equipos y que da nombre a este encuentro: la formación docente, reflexiones desde una perspectiva cuantitativa y otros aportes. El Observatorio Educativo Social, que depende del Departamento de Educación y Ciencias Sociales, es una iniciativa de la universidad que tiene por objetivo la investigación, producción y análisis de información sobre la educación y las desigualdades sociales en Argentina. Tiene como propósito la generación de conocimiento a partir de la sistematización y análisis de datos y evidencia proveniente de diversas fuentes de información socioeducativa. Este trabajo de articulación con la Secretaría de Investigación plantea algunos de los alcances y desafíos aún por delante en el trabajo con fuentes oficiales de información educativa para dar cuenta de una temática de relevancia en la agenda de las políticas públicas, como ser la formación docente, y de particular interés para el ámbito institucional en el que esta convocatoria, este espacio, está inserto. Desde el año 1968, la formación docente inicial en la Argentina se desarrolla en el nivel superior. La Ley de Educación Superior del año 1995, así como la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, establece que la oferta de educación superior está conformada tanto por las universidades e institutos universitarios como por los institutos de educación superior que pueden ser de formación docente o técnico profesional. El espacio de esta tarde propondrá un recorrido por las principales fuentes de información sobre el abordaje de la formación docente en Argentina en la actualidad en estos ámbitos de formación, en un contexto prepandemia y con perspectiva de pospandemia, en una conversación en relación con una mirada diagnóstica y con especial hincapié en la formación docente de quienes están en ejercicio a través de fuentes tradicionales u otras generadas en el contexto de pandemia para dar cuenta de la realidad que estamos transitando. Se propone un intercambio sobre el tratamiento de la información como tema de interés para el ámbito de la formación docente, tanto como en el espacio de la investigación y la generación de conocimiento, como en el ámbito de las políticas públicas en el campo de la educación. Para comenzar, compartiremos con Ana Pereira, la secretaria de Investigación de la UNIPE, algunas reflexiones sobre estos temas, agradeciendo su participación en este espacio en particular y el trabajo conjunto que se realiza en lo cotidiano entre el Observatorio Educativo Social y los equipos que componen la Secretaría de Investigación de la UNIPE. Luego, a continuación, Daniela Valencia y Diego Paredes harán un recorrido sobre la propuesta de estos temas trabajados. Daniela Valencia forma parte del equipo del observatorio como coordinadora de producciones, es licenciada en Sociología de la UBA, cuenta con formación en análisis de información estadística y un recorrido en investigación educativa y de evaluación de programas. Diego Paredes, por su parte, es licenciado en Sociología y magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la UBA. Se desempeña en la docencia e investigación en el campo educativo en diferentes ámbitos, presenta formación en análisis de datos estadísticos, investigación educativa, evaluación y seguimiento de programas. Queremos agradecerle a Diego en particular su participación en este espacio conjunto, en este espacio y en el trabajo conjunto que se viene realizando y su presentación en el encuentro de esta tarde. Para organizarnos, les proponemos mantener los micrófonos cerrados para luego de las presentaciones poder dar lugar, si hay preguntas y comentarios, que pedimos que se realicen a través del chat de esta sala, para que podamos luego retomarlos al final de las exposiciones. Les agradecemos por compartir este espacio de trabajo e intercambio. Ana, si te parece. No, Delia, muchísimas gracias por esta invitación a participar de este espacio y bueno, buenas tardes a todas y todos. Básicamente mi intención hoy aquí era hacer explícitas algunas de las múltiples razones por las cuales
nos interesa contar con un diagnóstico con las fuentes de información disponibles y hacer el uso más exhaustivo que se pueda de ellas a los efectos de bueno, caracterizar a la docencia argentina y a la formación de los docentes. Básicamente, digamos, la UNIPE, como ustedes saben, es una universidad destinada explícitamente a la formación docente, a la formación de directivos, a la formación de, digamos, funcionarios que gestionan el sistema, y por lo tanto todo lo relativo a la caracterización de este grupo profesional es de suma relevancia, más aún en un contexto en que, como ustedes saben, una de las leyes que la actual gestión se propone es una ley de formación docente. Entonces, a raíz de ese interés y de esa necesidad, es que más interrogantes y más cuestiones surgen en relación al grupo profesional docente y a sus trayectorias formativas y laborales. Si tuviese que decir desde la Secretaría de Investigación los intereses que hay en los equipos de UNIPE por la docencia en su conjunto, son múltiples. Cuando empezamos a pensar en este informe y en el uso de las fuentes cuantitativas para caracterizar a la docencia y a la formación, pensamos bueno, en una primer cuestión que diera cuenta de distintas dimensiones del problema. Básicamente, digamos, nos interesa mucho algo que Delia acaba de mencionar, que son cuestiones relativas a la formación inicial de los docentes, que, como ustedes saben, ocurre en dos subsistemas: en el sistema de los institutos y en el sistema universitario, con especializaciones muy distintas en cada uno de los casos. O sea, básicamente por una historia, los institutos están más abocados o casi completan la formación para el nivel inicial y para el nivel primario, mientras que las universidades se ocupan fundamentalmente de la formación para el nivel secundario, que comparten por supuesto con los institutos, y exclusivamente de la formación de los profesores para la universidad. Por supuesto, en materia de esa trayectoria formativa hay un conjunto de interrogantes que nos interesa resolver, por ejemplo, o conocer o caracterizar y tener buenas informaciones al respecto. Por ejemplo, interesa saber si el perfil sociodemográfico de los estudiantes de la formación en los institutos es igual o diferente que quienes estudian en las universidades. Nos interesa, por supuesto, también conocer cuáles son las carreras y cómo es la oferta formativa de los profesorados universitarios comparada con la oferta formativa de los profesorados de los institutos. O sea, ¿qué nos dicen los datos respecto del planeamiento dentro de cada uno de los subsistemas y entre los subsistemas? O sea, ¿sabemos algo que nos permita avanzar sobre algunos de estos asuntos? ¿Hay complementariedad o no sobre las carreras que se ofrecen, o los dos subsistemas funcionan independientemente uno de otro, más allá de que la dependencia nacional del sistema universitario versus la dependencia jurisdiccional de la formación en los institutos hacen que esta planificación parezca o aparentemente no ocurriría en ninguna instancia.
Por supuesto, más allá de la cuestión de la formación inicial, nos interesa también todo lo relativo a las trayectorias formativas, no solamente porque desde la UNIPE para la propia universidad y para el diseño de las carreras y de las líneas de formación de la propia universidad, conocer las trayectorias formativas de los docentes es una cuestión absolutamente relevante. Eh, Particularmente es reciente la oferta de titulaciones de grado en la UNIPE, mientras que como fue creada como universidad provincial, existían hace mucho más tiempo los posgrados, fundamentalmente los posgrados destinados a los formadores de los institutos, pero la oferta de formación universitaria se extendió y por supuesto entonces conocer las trayectorias formativas tanto de los formadores como de los docentes que se desempeñan en los niveles obligatorios es una cuestión absolutamente relevante para la universidad. Y allí, digamos, nos interesa también las características de aquello que se ha ido acumulando en lo que llamamos la formación continua o la formación que sigue a la formación de grado, eh, y explorar aquellas fuentes que permiten conocer esas trayectorias formativas también es un asunto que es de gran interés. Allí señalo, interesan tanto las titulaciones y hay una tensión entre formaciones sistemáticas, postitulaciones y cursos, y además eso importa porque la apuesta por formaciones sistemáticas es una apuesta que básicamente en términos políticos tuvo que ver con la necesidad de dar cuenta de la complejización del trabajo docente y de revertir una formación compuesta de cursos sueltos y apuntar hacia una formación continua de carácter más sistemático, como un postítulo, un posgrado, una especialización, una actualización académica, y un postítulo, una maestría. Entonces, ese aspecto de la formación permanente o de la formación continua y las consiguientes titulaciones son, por supuesto, también cuestiones de fundamental interés. ¿Qué más nos interesa de la docencia? Muchísimo más, por supuesto, porque un asunto que no le podemos demandar al enfoque cuantitativo, pero que sí podemos generar preguntas a través de un enfoque cuantitativo y de la exploración de las fuentes, tiene que ver con el desacople que hay siempre entre los estudios más sociológicos de caracterización de la docencia y de la formación y los estudios a escala aula. Ese desacople, por supuesto, no lo podemos resolver con este estudio, pero sí dejar abierto algunos interrogantes que nos permitan luego hacer bisagra, dado que hay una cantidad de equipos en la universidad que seguramente leen con atención toda la producción del observatorio en relación a cuantificaciones, preguntas acerca de cómo es el colectivo, para luego analizar cuestiones mucho más específicas.
Me refiero, por ejemplo, a cuestiones relativas a las modalidades. Podemos tener algún tipo de información acerca del crecimiento de, por ejemplo, la educación para jóvenes y adultos y de los docentes que se dedican a ella. Y esto, bueno, por supuesto, tiene también mucha relevancia porque da cuenta de un proceso en el cual la masificación del secundario, las dificultades para la terminalidad se expresan en un aumento de la dedicación de los docentes en ejercicio a jóvenes y adultos. Otras dimensiones que nos interesan y que sí son cuanti, pero que no están metidas en este estudio en particular en el que venimos trabajando, que acentúa los aspectos formativos, tienen que ver con la dimensión de la evolución de los salarios docentes y de la posición de la docencia en la estructura social, que digamos es el estudio futuro en el que nos vamos a embarcar seguramente con el observatorio, dado que estas dos grandes dimensiones, la cuestión de la formación y la cuestión vinculada a la complejización del trabajo docente y la cuestión de la posición relativa de la docencia en la estructura social, son asuntos de enorme preocupación y que están absolutamente en discusión por lo que les decía de un proyecto de ley de formación docente que empieza a estar en debate. Así que ese es el interés, un poco sintéticamente, de la Secretaría de Investigación con, en particular, esta tarea y este enfoque del observatorio, al que, por supuesto, le agradecemos todas las contribuciones que siempre hacen. Muchas gracias, Ana, por los aportes, por la mirada, digamos, contextual y de objetivos, no solo de la Secretaría, sino de la universidad, en relación a sus objetivos de desarrollo y planes de acción también, en todo lo que implica la formación docente en el ámbito académico y en el campo de la política pública. Vamos a avanzar entonces ahora con Daniela y luego con Diego en la mirada sobre la información, en relación a estos interrogantes que nos planteamos en este trabajo conjunto. Bueno, muchas gracias, Delia. Un gusto estar presente en esta mesa. Saludo a todas y todas las presentes. Bueno, voy a compartir una presentación. Me dicen si se ve bien. ¿Se pueden ver bien? Sí, perfecto. Gracias. Ahí está, ahora está el modo. Perfecto. Bueno, un poco retomando lo que estuvo comentando Ana hace un momento, también la introducción que dio Delia, nosotros estamos trabajando desde el observatorio en este estudio que tiene por nombre Formación Docente en Argentina, aporte para el diagnóstico desde una perspectiva cuantitativa, que es un estudio que venimos desarrollando. En este momento estamos avanzando, no lo tenemos completo, pero nos interesaba mucho traer algunos de los avances que estamos teniendo a los efectos de poder traer a la discusión y la conversación un poco lo que es el alcance y las limitaciones de las fuentes de información con las que estamos trabajando. Así que un poco mi presentación va a girar en ese eje, ¿no? El estudio en sí mismo tuvo como un objetivo principal de proporcionar una descripción que pudiera brindar diagnósticos sobre la situación de la formación docente en Argentina, con la cual, bueno, poder arribar al dimensionamiento de los puntos vacantes, ¿no? Vacancias que existen en la oferta de formación docente en la actualidad. Trabajamos con una serie de dimensiones, que en parte fue las que mencionó Ana, en particular, bueno, los docentes en actividad como colectivo destinatario de la oferta de formación docente,
también abordamos las trayectorias formativas de los docentes en actividad, y en particular entramos a mirar las fuentes de información que tienen que ver con formación docente en institutos de educación superior no universitaria y también en universidades, ¿no? Bueno, en particular estas dimensiones las abordamos con un especial interés sobre variables como la jurisdicción, porque es un interés explícito tener una mirada federal y lo más territorial posible sobre los fenómenos socioeducativos, también respecto del nivel educativo, en la medida en que nos hablan de especificidades de los fenómenos, a su vez también, por supuesto, sector de gestión y muy en particular el perfil de los actores que componen la oferta educativa, tanto desde lo que es la matrícula como los formadores, ¿no? Y bueno, en relación con las fuentes de información, ya adelantó Delia que trabajamos principalmente con fuentes oficiales que proporciona el Ministerio de Educación, y hicimos uso también de un estudio, digamos, complementario de otro organismo para poder tener una mirada más completa sobre el fenómeno. En particular, ahora vamos a mirar un poco las fuentes que están citadas en un punteo, digamos, que están el censo docente, la evaluación nacional de los procesos de continuidad pedagógica, el relevamiento anual, un estudio de la IP UNESCO, y también los datos de matrícula de la Dirección de Estadísticas Universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias. Este es un recorte, por supuesto. Hay otras fuentes de información que pueden considerarse para el análisis de este fenómeno, de este objeto de estudio, que bueno, para citar algunas, por ejemplo, se podría considerar información proporcionada por el INFOD. También uno pudiera pensar en información que los registros nominales pudieran poco a poco avanzar en la construcción de evidencias sobre este fenómeno, y que esperamos que estén consolidadas para próximamente poder hacer uso de ellas. En particular, vamos a empezar a mirar un poco de información del Censo Nacional del Personal de Establecimientos Educativos, el Censo Docente de 2014, que se denominó CEMPE, con esta sigla, para abordar esta dimensión de análisis de los docentes en actividad. El censo docente es un relevamiento que, al ser censal, justamente permite lograr determinar una magnitud de los docentes en los niveles y modalidades, y también obtener una caracterización con variables nodales como el sexo y la edad de los docentes. Es un censo que tiene una periodicidad decenal, y que esto nos da lugar a posibilitar comparaciones y evoluciones a lo largo del tiempo. Y en particular, respecto del censo de 2014, se dispone de un informe preliminar, que es el que está publicado, y que bueno, nos permitió lograr una caracterización a partir de algunas variables que las presento a continuación. Como algunos datos destacados, tenemos una cantidad de 953.275 docentes en actividad el año 2014, esto en los distintos niveles y modalidades, y en cargos que van desde docentes frente a alumnos, directivos y de apoyo. Mayoritariamente, como pueden ver, se encontraban ocupando cargos frente a alumnos, y principalmente en el sector estatal. También hay un 30% de docentes con cargos en el sector privado, con lo cual podemos estimar que hay alrededor de un 8% de docentes que se desempeñaban en los dos sectores. Otra característica muy saliente es una alta feminización de los docentes en la actividad, dado que el 76% eran mujeres. Y en relación con la ubicación de los docentes, también encontramos que la provincia de Buenos Aires concentraba un tercio de estos docentes, muy en consonancia con la densidad poblacional de esta provincia. Otra dimensión de análisis que tiene que ver con las trayectorias formativas de los docentes
la pudimos analizar a través de esta evaluación nacional de los procesos de continuidad pedagógica de 2020, que, bueno, se trata de un relevamiento específico que se dio en el contexto de pandemia en 2020, pero que, por supuesto, su foco fue, como lo indica su nombre, los procesos de continuidad pedagógica, pero que nos aportan algunas variables de contextualización de los actores, con lo cual pudimos hacer uso de información descriptiva de una muestra representativa a nivel nacional de escuelas y docentes de educación común. Y en particular nos interesaba comentar como dato de resultado que pudimos analizar, que hay 9 de cada 10 docentes que participaron de este relevamiento a nivel nacional y representativo. 9 de cada 10 tienen título docente, y que además hay una proporción similar que ha realizado estudios en los últimos 5 años. Estudios de distinto tipo, que como pueden ver en el gráfico, principalmente se trata de cursos de capacitación docente, en torno a 9 de cada 10, y hay otros estudios también realizados que están en torno al 20%, entre profesorados, licenciaturas, actualizaciones académicas, diplomaturas, especializaciones y postítulos. Bien. En relación con la formación para pasar ya a la formación de docentes en institutos, trabajamos principalmente con el relevamiento anual, que es la principal fuente de información del Ministerio de Educación, que también tiene una cobertura censal, y que, bueno, por supuesto tiene una implementación de muchos años, con lo cual esto permite hacer una construcción de series históricas y analizar tendencias a lo largo del tiempo, que a su vez esto puede dar lugar a que la información que se va relevando a partir de un trabajo sobre los datos, de las categorizaciones que se construyen, pueden darse pequeñas variaciones en cómo se capta la información, porque por supuesto todas las fuentes son perfectibles y el tiempo da lugar a esas mejoras, y eso a veces afecta a la comparabilidad. De todas maneras, la información sí permite hacer una mirada a lo largo del tiempo, y es información que es de acceso público, es decir, son bases de datos que están disponibles en la web del Ministerio, y que además de esa información general que se proporciona, también existe la posibilidad de hacer pedidos de información para tener unos mayores niveles de desagregación. Por supuesto, esto existe a partir de pedidos y que contienen resguardos de lo que es el secreto estadístico. En relación con la información que trabajamos del relevamiento anual para mirar la matrícula de institutos de educación superior en formación docente, encontramos que al año 2019, que es el último año disponible, había 581.400 estudiantes de grado, posgrado y postítulo, que se encontraban principalmente en establecimientos estatales, y que representan un crecimiento de 72% respecto de el año 2009, es decir, una década atrás. También cabe decir que en términos de composición de esta matrícula, se trata principalmente de matrícula de grado, que podemos ver en esta línea de tendencia que también observa esta evolución favorable, crecimiento a lo largo de los años. En cuanto a la matrícula de grado, también pudimos ver su distribución según disciplinas, que esta es una categorización que construimos a partir de los títulos, y podemos ver que en la mayoría de los docentes en formación, matrícula de grado, por lo tanto matrícula de formación inicial, se podía agrupar en
en las disciplinas de, bueno, maestro de educación primaria, y también en disciplinas que tienen que ver con humanidades y ciencias sociales. Bien. Otra de las fuentes de información que trabajamos, es decir, para abordar la dimensión de formación, perdón, de los formadores, en particular el perfil de formadores en la formación de institutos, fue un estudio que tomamos complementariamente al CEMPE 2014, que fue este estudio de IP-UNESCO denominado Los profesores y estudiantes de los institutos de formación docente y la construcción de la identidad profesional. Nos pareció que podía ser una buena complementariedad entre las dos fuentes de información, en tanto que las dos caracterizan, aportan una caracterización acerca de los formadores. Por un lado, a partir del CEMPE, 2014, de vuelta pudimos caracterizar al subuniverso de los docentes en actividad, específicamente en institutos superiores de formación docente, y en el caso del estudio de IP-UNESCO, logramos captar algo de información respecto de la titulación de los formadores, que es información que está aquí. En particular, del CEMPE pudimos obtener que el promedio de edad de los formadores de instituto estaba en 45 años, que es una edad un poco superior al promedio observado en el conjunto de los docentes. Y a su vez que hay un 29% de docentes varones, que es un poco mayor a la proporción que se observaba en el promedio y en el conjunto de docentes en actividad, que está en torno al 22%. Del otro lado, podemos ver también respecto de los títulos de los formadores, que hay un 46% de títulos en este relevamiento, que se trató de una encuesta probabilística, 46% de títulos provenientes de instituto, y hay un 42% de títulos universitarios en este relevamiento. Con lo cual es interesante ver que hay una alta proporción de formación universitaria en el caso de los formadores. Entre los títulos de nivel universitario se destacaban los títulos relacionados con ciencias de la educación, mientras que en el caso de los títulos provenientes de institutos se destacaban los profesorados, por ejemplo, en educación física, en educación primaria, y en distintas disciplinas de la educación secundaria, por ejemplo, geografía, historia, matemática, entre otras. Bien, esta es un poco la presentación que traje, y cualquier duda o consulta la pueden compartir en el chat. Muchas gracias, Daniela. Si recordamos eso, en la medida que quieran hacer comentarios o preguntas, lo volcamos aquí. Y bueno, y le damos la palabra a Diego, que va a abordar un poco la mirada del trabajo que se hace desde una fuente específica, que es SPU, pero bueno, no, lo dejamos que él avance en los comentarios al respecto. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, a ver, voy a presentar, y ahí arrancamos. ¿Se ve lo que estoy presentando? Buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias a la gente de UNIPE por la invitación a la participación, tanto en el trabajo como acá en esta presentación. Bien, esta parte de la presentación va a estar enfocada a lo que es la formación docente en las universidades. Vamos a estar presentando como primero una pequeña reflexión en torno a lo que es el trabajo con datos secundarios de fuentes oficiales. Y después, como el corazón de la presentación, va a estar rondando lo que es una nota metodológica en torno a lo que fue el armado de toda esta parte. Y después traemos a modo de ejemplo algunos datitos ahí como para poner el color a la presentación. Bueno, con respecto a lo que es
la idea es como de la presentación, o el espíritu de la presentación, es poner en valor y animarnos un poquito a jugar con esto de los datos secundarios, saber que estas fuentes están disponibles, que son muy útiles, y que, bueno, hay una serie de ventajas, hay muchos documentos que hablan sobre esto, ¿no? y remarcan lo que son las ventajas con los datos secundarios. Básicamente ahí yo destaco al principio lo que es la maximización de los recursos públicos, que es un montón de información que está a disposición y que es gasto del Estado, ¿no? Y que es importante poner en uso. Después que son datos de calidad, ¿no? Son datos de calidad que están, más que nada lo que son las fuentes oficiales, los ministerios y demás institutos, están desarrollados por equipos que tienen mucha trayectoria, y que están muy capacitados en hacerlo. Asimismo, en el carácter de los datos, ¿no? Nosotros, como venía presentando Daniela anteriormente, tenemos mayormente registros censales, pero también hay desde las fuentes oficiales relevamientos a muestras, y son muestras con grandes números, en muchos casos, muestras probabilísticas, ¿sí? Esto da una gran ventaja de poder abordar los objetos de estudio. Después que estos datos se recolectan en mediciones periódicas, ¿no? Lo que nos permite hacer reconstrucciones en estudios longitudinales, esto es muy importante. La estandarización, son datos que están homologados por parámetros internacionales, ¿no? Que están estandarizados y nos permiten hacer comparaciones no solo hacia adentro de un mismo país, en provincias, en localidades más pequeñas, sino también a nivel internacional, nos permiten ganar en comparabilidad. Y otro aspecto que más a los que trabajamos con datos es la manipulación, ¿no? de la información, y esto va a depender como en parte de la expertise y la técnica que uno pueda manejar en lo que es el análisis de datos estadísticos, pero también en la presentación de esos datos, ¿sí? Obviamente que una base de datos nos va a dar mucho mayor libertad para poder trabajar, para poder explorar esos datos, generar como un análisis más inductivo, y así cuando a medida que vienen los datos más cerrados, es menor lo que se puede hacer, pero también es de gran valor tener los tabulados. Un poco esto que yo quería destacar, con lo que son los datos con los que uno trabaja cotidianamente, y con los que nos tocó trabajar para elaborar el informe. Después quería hacer una pequeña reflexión en torno a la interacción que se generan entre las agencias de producción del dato y los usuarios, ¿no? ¿En qué rol nos posicionamos cuando somos usuarios de estos datos? Y acá como lo que yo quiero destacar es el usuario, al demandar información, forma parte de los circuitos de formación del dato e impulsa y genera un desarrollo de las capacidades estadísticas, ¿sí? Esto mucho lo están remarcando las discusiones en torno a lo que son las arquitecturas de estadística de los distintos países, remarcan esto de la integración de los usuarios al ciclo de producción del dato. No solo en torno a lo que son las valoraciones del producto, ¿no? En términos de satisfacción de los usuarios, sino también en los aportes que se generan entre los distintos campos, ¿sí? Este choque que se da y que a nosotros un poco nos pasó al desarrollar este trabajo, entre las agencias de producción y los usuarios, de alguna manera genera como una mirada más holística, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado el dato, cómo se arman estos marcos teóricos más estandarizados, pero también el análisis que hacen los usuarios a partir de las miradas más desde la academia, y como conecta distintos marcos teóricos, y esto redunda en que el dato se desarrolle y tenga mayor calidad. Bueno, un poco esto se va a destacar ahora cuando avancemos en esta presentación y comentemos algunos aspectos de esta nota metodológica.
Bien, en esta parte, lo que nosotros estuvimos como trabajando era esta parte uno de los objetivos específicos, que era hacer una caracterización, una descripción de lo que son las ofertas universitarias de formación docente en Argentina. Y primeramente, estos datos no son registrados por el relevamiento anual, como venía mencionando con las fuentes que registran lo que son los institutos de formación docente, ¿no? Estos datos, lo que tiene que ver con la formación universitaria, es relevada por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio, ¿no? La SPU, que este departamento recopila y sistematiza la información que relevan las distintas universidades e institutos universitarios, tanto públicos como privados del país. Recolectan toda esa información y la sistematizan. Esos datos están disponibles. Y es ahí donde nosotros fuimos a golpear la puerta para solicitar nuestros datos. En una primera solicitud, nosotros nos preguntamos cuál es la mejor manera de abordar y de caracterizar la oferta docente, la oferta de formación docente, y ahí empezamos a trabajar con estos distintos campos, con las variables que releva la SPU para captar la oferta. Pensamos que la forma más desagregada de captar la oferta era a través del título, ¿sí? Si bien hay otros campos como la rama, la disciplina, el área, la carrera, la manera más desagregada de llegar a esta oferta era a través del título. ¿Sí? Los otros campos nos pueden servir como para generar algunas clasificaciones. Pero ahora vamos a avanzar sobre eso, a ver qué es lo que pasó con estas clasificaciones y qué fue lo que tuvimos que desarrollar hacia adelante. Entonces el título lo que nos permite es captar cada una de las ofertas universitarias que se desarrollan en cada una de las unidades académicas, en cada una de las universidades del país. Nosotros ahí teníamos, como para poder captar y poder clasificar a los títulos, para saber cuáles eran títulos de formación docente y cuáles no lo eran, hacer un conteo de eso y una cuantificación, teníamos dos campos, dos variables, una que es la variable área y otra que es la variable carrera. ¿Sí? Estas ofrecen en sus categorías algunas clasificaciones que nos permiten, o que nos permitirían de alguna manera clasificar a los títulos en función de su pertenencia o no a la formación docente. Específicamente el área cuenta con una categoría, que es la categoría de formación docente, y mientras que la carrera tiene estas categorías que se listan acá, ¿no? Formación docente a nivel superior universitario, formación docente. Cuando nosotros vimos esto, dijimos, listo, elegimos una de estas y trabajamos en función de alguna de estas dos categorías. Entonces, procedimos a hacer los análisis estadísticos de chequeo de consistencia de la base de datos que nos había enviado la CPU. Nos encontramos con algunos problemas. Lo que nos dimos cuenta es que nos estaban quedando por fuera gran parte de la oferta. No la estábamos pudiendo captar a través de estos campos, ¿sí? estas variables. Acá, a modo de ejemplo, podemos ver en este ejemplo 1, una de las categorías de la variable área, que no tiene que ver con formación, vemos que engloba varios títulos, ¿sí? Que son de formación. ¿Sí? Podemos ver que después nosotros trabajamos a partir de generar palabras clave, ¿sí? Ahora vamos a profundizar en eso, pero vemos que hay una palabrita clave que es la de profesor. Entonces esto nos indica que estos títulos son de formación docente. Y están en un campo donde se nos hubiesen perdido, ¿sí? Como veíamos, no estarían bajo el campo de formación docente de la variable área. Y asimismo sucedía esto con varias de las categorías del campo área, ¿sí? Entonces se nos estaban como escapando gran parte de las ofertas. En el caso del campo carrera, ¿sí? De la variable carrera, también pasaba algo similar, en categorías que no remitían necesariamente a la formación docente, carreras de formación docente,
nos encontrábamos también que aparecían títulos, ¿sí? Como hay filtrados, títulos filtrados que remitían a la formación. Entonces, como vemos aquí, ahí cada carrera tiene, y ahí esto es algo como a destacar, en esto que decíamos de los niveles de agregación. Una carrera puede ofertar varios títulos, y entre ellos títulos que sean de formación como aquellos que no lo sean, ¿sí? En la carrera de arquitectura va a ofertar títulos que no tienen que ver con la formación, pero en este caso también oferta el título de profesor en arquitectura. No estaban cayendo bajo estos clasificadores que nosotros íbamos a estar mirando. Lo mismo acá en otro ejemplo, para la variable carrera, la carrera de artes plásticas también. Ahí se estaban filtrando dos títulos de formación docente. Así que de otra manera los hubiésemos perdido. Entonces, lo que hicimos es decir, bueno, manos a la obra, vamos a tener que generar nosotros alguna especie de clasificador. Fue un trabajo bastante artesanal, porque fue tomar directamente los títulos y hacer un recorrido por todos esos títulos, clasificando a través de la búsqueda de algunos títulos a partir de palabras claves, ¿sí? Las palabras claves fueron las palabras educación, formación, profesor, maestro, enseñanza. Esas fueron las palabras que a nosotros nos permitieron generar el universo, ¿no? Este subuniverso de títulos de formación docente, que de alguna manera caían bajo esa clasificación. ¿Sí? Era ir mirando a través de los buscadores, se trabajó con un Excel, ir haciendo un proceso de búsqueda, uno por uno. Por eso decía que fue un trabajo bastante artesanal. Y en este caso, bueno, retomando la primera parte de la presentación, las agencias de producción del dato, de alguna manera necesitan, ¿no? de estos estudios exploratorios, que son los que de alguna manera impulsan en nuevos descubrimientos, en nuevas temáticas, tal vez, para se puedan usar las clasificaciones que ya están para generar otras clasificaciones ad hoc, ¿no? Bueno, en este caso nosotros lo que procedimos es armar un nomenclador que remitimos después a la SPU, y la SPU nos devolvió nuevamente la base de datos, pero ya con este nuevo campo, que era el nomenclador que nosotros habíamos armado. Este nomenclador, al principio nosotros lo armamos con siete categorías, pero que terminamos después agrupando en 3. ¿Sí? Una primera categoría que era el objeto de estudio que a nosotros nos interesaba para este informe, que englobaría los que son los títulos de formación docente. Después de las categorías 2 a las 6, nosotros nos interesó dejarlo elaborar esta clasificación y retenerla. Si bien en este trabajo mucho no íbamos a hacer hincapié en esto, pero parecía que tal vez a futuro se podría seguir trabajando, porque son los títulos que de alguna manera están vinculados con la educación, con el campo educativo, pero que no necesariamente remiten a la formación docente. Y entre ellos tenemos las licenciaturas, ¿sí? Que remiten más a lo que es la investigación o el ejercicio del campo educativo en otras áreas. Asimismo aparecía, bueno, lo que es psicopedagogía, y también una categoría interesante que es la de gestión, ¿sí? Títulos que tienen que ver con la gestión de instituciones educativas, y también las que remiten a la asistencia, a las tecnicaturas universitarias en ese campo. Y después nos quedó, como una última categoría, todos los títulos, el gran universo de títulos, que en este caso no nos interesaban, que eran títulos que no estaban vinculados a la educación, ni por ser de formación, ni por estar vinculados directamente a la educación. Terminamos tomando 3 categorías, pasó, 3 categorías, que es esta primera, títulos de formación docente, ese mismo que va a ser el objeto de estudio. Esta segunda categoría, que son los títulos vinculados a educación, que no son de formación, y la tercera categoría, que son los títulos que no se vinculan
a la educación. Y bueno, un poco este fue el recorrido que nosotros hemos realizado, y una vez que la gente de la CPU, el departamento, nos envió la base de datos ya con el nomenclador, procedimos a hacer un análisis, ya podíamos contar, hacer un conteo de los títulos. Obviamente que es un procedimiento perfectible, que tiene sus problemáticas, al ser también un procedimiento artesanal, habría que seguir como trabajándolo y trabajar sobre estas categorías, pero es un puntapié inicial que nos mete como de lleno en poder tener un conteo un poquito más real de lo que es la oferta de formación docente universitaria, ¿no? Y acá, a modo ilustrativo, para poder recorrer algunos cuadritos que fuimos seleccionando para compartir con ustedes. En este caso, ¿cómo decís? Se distribuyen los títulos según este nomenclador. En los datos provistos por SPU para el año 2019. Entonces, nosotros vemos que de un total de 5.964 títulos, ¿sí?, universitarios en total, el 13% remite a la formación docente, ¿sí? Vemos que este porcentaje, cuando nosotros consideramos el 100% de los títulos del sector estatal, es un poco más alto, ¿sí?, el porcentaje de títulos docentes para el sector estatal, en comparación con el subuniverso privado, ¿sí? De ahí tenemos que solo un 5,3% de los títulos privados universitarios son de formación docente. Y acá, en el total de los títulos, esta categoría de los títulos vinculados a la educación, tan solo el 5,4% cayeron en esa categoría, y hay un 81,3% que remite a esa gran categoría de los títulos no vinculados a la educación. Después, algunos cuadros sobre la matrícula, ¿no? Cómo se distribuye la matrícula en estas categorías. Nosotros vemos acá que un 6,5% de la matrícula, ¿sí?, de la matrícula total universitaria, cae en la categoría de títulos de formación docente, ¿sí? Hay un 66,4% de participación femenina en esa matrícula, ¿sí?, un poco más alto en comparación a los títulos totales, ¿sí? Nosotros vemos un 58,9%, en este caso 66,4% es la participación femenina. En este 3,2% que remite a la matrícula que tiene que ver con títulos vinculados a la educación, que no son de formación, vemos que el porcentaje de participación femenina es más alto, ¿no? Es la categoría más alta. Un 80,8%, casi un 81%. Mientras que el menor porcentaje de participación femenina está representado en otros títulos que no tienen que ver con educación ni con formación. Bueno, un poco acá la comparación estatal y privado. Es más alto el porcentaje de matrícula, en el total de la matrícula estatal es más alto el porcentaje de estudiantes que se están formando para la formación docente. Es un 8,9%. Y vemos que acá que del total de los estudiantes de la formación docente, el 92,4% se está formando en instituciones estatales. Y a ver, había una última tablita para compartir con ustedes, que era, bueno, esto de la distribución de la matrícula, pero ya de este subuniverso, ¿no? Son los estudiantes de formación docente universitaria, según grupos de edad, según grandes grupos de edad, y acá vemos, bueno, que el grueso de la matrícula está entre los 20 y los 34 años, ¿sí? Entre los 20 y los 34 años, y que hay un porcentaje interesante también de estudiantes mayores, de 40 años y más.
que en el acumulado, hasta los 34 años se acumula casi el 80%, ¿no? Ya el 80% se acumula hasta los 34 años de la matrícula. Y sí, algo interesante es, a mí me llamó la atención, es cómo crece la participación femenina en los grupos de edad, ¿sí? Vemos que es más alta en los grupos más grandes, ¿sí? Pasa de un 65 a un 68 ya el grupo de 30 a 34, salta un 70,2 y 0,3 ya en los grupos de 35 a 39, y de 40 años y más respectivamente. Sí, lo que también disminuye es el porcentaje de estudiantes que asisten a instituciones estatales, ¿no? Si bien es mayoritaria la categoría, ¿no? Está por arriba, en la categoría más baja está por arriba del 75%, pero sí vemos cómo ese porcentaje va decreciendo a medida que se incrementa la edad. Pero más o menos lo que pude mirar y divisar más interesante. Si ustedes chusmearon algo ahí y después lo quieren compartir, pero lo podemos discutir. Así que bueno, hasta acá llega mi presentación. Voy a dejar de compartir. Gracias, Diego. Bueno, les proponíamos hacer algún comentario o hacer algunas preguntas si querían en relación a los datos o a las fuentes. Esta presentación tuvo un principal hincapié en poner, digamos, en discusión la relevancia del uso de las fuentes oficiales para una temática tan fundamental como la formación docente. Se hicieron varios planteos en relación a esto, al uso de la información, con miradas de distinto contexto, pensando en la formación docente continua también, mencionaba Ana, con un carácter más sistemático y de planificación, digamos, de estas acciones. El uso también, mencionaba Diego, del uso de las fuentes desde una mirada de poder darle un impulso de potencialidades estadísticas para el ciclo de producción del dato, ¿no? Esta retroalimentación entre usuarios y quienes están a cargo, digamos, de la producción de las fuentes de información. Son miradas, digamos, sobre las fuentes en general, pero sobre esta temática en particular. Bueno, si tienen algún comentario o alguna consulta que quieran hacernos, puede ser a través de chat, o somos pocos, así que también se pueden levantar la mano y habilitar el diálogo. Tenemos una pregunta de Leonor. ¿Qué análisis se realiza sobre la incidencia educativa de los titulados no vinculados a la educación, pero que de alguna manera sí intervienen en el sistema formador? Eleonor, ¿querés comentar un poco tu consulta? ¿Podemos habilitarla, Cecilia? Sí, ya lo hago. Sí, buenas tardes, Diego. La consulta es con respecto a que he notado un mayor porcentaje de estudiantes que se vinculan, digamos, que estudian algo que no está relacionado con la formación docente, pero que de alguna manera están interviniendo en los institutos de formación docente. Si bien digamos, lo interpreto como que es su formación o capacitación viene a sumar a su título de base. Entiendo que lo que vos estás preguntando tiene que ver con los docentes que ejercen en la universitaria, ¿no? ¿Te referís a eso? Que no tienen formación docente. Es así. Bien, en el caso nuestro no lo hemos tocado ese tema, no lo hemos trabajado, solo nos enfocamos en indagar lo que es la oferta, ¿no? La existencia de la oferta y la caracterización en ese sentido. No hemos trabajado lo que es los docentes que ejercen en ese campo.
Entiendo, no sé si el CEMPE, Dani, remite también al sistema universitario, en este caso no. No, en particular trabaja sobre educación común, también a nivel las modalidades especial y jóvenes y adultos, pero no alcanza el nivel del sistema universitario. Complementariamente, si bien no apunta exactamente a lo que consultaba Leonor, pero pienso que de lo que surgió de la evaluación nacional de los procesos de continuidad pedagógica, observamos que la mayor proporción de los docentes en actividad, al menos en educación común, tiene título, por lo tanto, la titulación la no titulación es minoritaria, en todo caso, se quería aportar. Diego, sí me sorprendía la gran diferencia entre los que están registrándose en las titulaciones que se refieren a formación docente y los que se registran en los que no tienen que ver con la formación docente. Eso es lo que más me impactó, digamos, del cuadro que hacías comparativo en porcentajes. Obviamente siempre hay dentro del instituto, dentro del ejercicio de formación, gente titulada con la docencia, pero ¿por qué no hay más gente registrada para seguir perfeccionándose en la parte docente? Claro, vos decís entre las categorías del nomenclador, en esa segunda categoría entraban menores porcentajes, ¿sí? En ese caso son lo que son las licenciaturas, lo que es psicopedagogía, licenciatura en gestión, en lo que son instituciones educativas, ¿sí? Nosotros veíamos como que había mayor porcentaje en los títulos de estudiantes para la formación docente. No sé si viste eso. A ver, Ana está levantando la mano. Estás muteada, Ana. Leonor, no sé si está claro que los datos que estuvo presentando Diego son de lo que ocurre en el seno de la matrícula de grado universitaria, en donde hay una parte muy acotada del universo que estudia carreras vinculadas a la formación docente, y lo que el ejercicio de Diego tiene específicamente que ver con el trabajo sobre el nomenclador, básicamente jugando con toda la serie de categorías, desde titulación, carrera, área, para lograr identificar en ese universo de la formación de grado universitaria quienes eligen la docencia. Y entonces ahí es por eso que la categoría de no vinculado a la docencia es tan numerosa, porque se forma un licenciado en arquitectura, que no tiene nada que ver con un profesor de dibujo técnico. Que puede ser parte, o sea, es un título aparte, puede ser que alguien sea arquitecto y profesor, pero es una titulación específica, y él lo que está registrando son los alumnos universitarios que asisten a ese universo. Claro, ahí nos salimos un poco del universo porque estábamos tomando el total de las ofertas y el total de las matrículas universitarias. Tal vez eso confunde un poco. Pero sí, me gustaba mostrar eso para ponerlo como en comparación, en contraste. ¿Sí? Ahí terminé, perdón, de entenderlo, hacia dónde iba la consulta. Gracias, Leonor. Tenemos también una consulta de Gabriela. Gracias, Diego, también, Ana, que nos consulta sobre la comparación entre estudiantes de institutos y de universidades. Ella hace una consulta sobre el tema de las edades, y si pensamos en comparar estos universos. Bueno, estamos justamente en una mirada de interrelación, o sea, estamos abriendo, digamos, la posibilidad de mirar
digamos, conjuntamente ambas ofertas, digamos, el superior universitario y el no universitario, pero pensando también en una mirada más desagregada, en particularidades jurisdiccionales, territoriales, que ahí depende mucho de la política, digamos, desarrollada a nivel territorial y con, digamos, particularidades, esquemas muy, muy específicos, y que sí, que nos van a permitir dar una mirada a qué pasa con la oferta general en ambos ámbitos, ¿no? De la educación superior en cada uno de estos espacios, para comparar no solamente digamos, las variables más generales, más sociodemográficas, sino que las que tienen también que ver con los perfiles y la formación, digamos, del campo universitario, superior universitario y no universitario. Si tenemos también algún otro comentario o consulta. Ana. Sí, esto es una consulta a Diego, si es posible hacer el ejercicio de, digamos, del trabajo con las titulaciones para el año 2009, de manera de poder comparar la evolución o a 10 años, de manera de poder comparar la evolución de la matrícula en formación docente en universidades y en institutos, dado que ese es uno de los datos que Daniela presentó y que estaría bueno saber si el crecimiento de la matrícula en los institutos tuvo un correlato con lo que ocurrió en las universidades, digamos, y en estos grupos que vos armaste, que es, bueno, es que creció todo el nivel superior, o es que creció la formación docente, ¿no? Calculo que sí que es posible. Nosotros teníamos, o sea, este sería como una actualización del informe anterior, que tomaba datos 2017 y los comparaba con 2014. No los presentamos acá por una cuestión de consistencia de datos, pero no se veía mucha diferencia. Sí, apenas unos puntitos porcentuales de crecimiento en esta primera categoría de lo que es la formación docente. Pero sí sería interesante poder mirarlo más atrás para ver qué es lo que viene pasando. Me lo anoto. Claro, pero en principio, o sea, tu idea es que creció más en los institutos que en las universidades. No, perdón, yo me estaba refiriendo a las universidades. Claro, pero comparando con lo que presentó Daniela, de un 72% de aumento de la matrícula en los institutos, el crecimiento de la formación docente universitaria sería menor. Sí, yo entiendo que sí. Por lo que veníamos viendo en los datos, al menos con la comparación 2014, 17 y 19, no se veían grandes cambios. Entonces, parecieran ser como universos distintos, ¿no? Como que se comportan de esta manera. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Recién nos pedían el mail del observatorio para seguir haciendo intercambios sobre esta temática e información en general. Toda la información que nosotros ya tengamos más disponible en formato de informe, en la medida que se avance, por supuesto va a estar disponible en el sitio del observatorio en relación a este u otros temas. Así que los invitamos a seguir en contacto con nosotros y con la Secretaría de Investigación también, por supuesto. Si no hay ningún otro comentario o aporte, queremos agradecerles en particular este espacio de esta tarde y el interés por estas temáticas en general y por la temática de la formación docente, digamos, en términos del uso de la información, pero en términos de la investigación y las políticas públicas. Ana, no sé si querés decir alguna otra palabra. No, perdón.
básicamente agradecer el ejercicio de mirar estas fuentes. Todos los que trabajamos alguna vez con las fuentes estadísticas sabemos que esa vinculación usuario que consulta el sistema estadístico nacional y a los organismos oficiales que producen información es complejísimo, porque tienen las virtudes que señaló Diego de la comparabilidad, y mover una categoría para registrar algo nuevo o algo que es de particular interés resulta como muy costoso, y ese ida y vuelta, esa conversación, sostener esa dinámica, bueno, la verdad es que amerita un reconocimiento, y tiene un valor específico que cabe destacar a todo el equipo del observatorio, que son los autores de este informe, ¿no? Gracias, Ana, gracias a todos y a todas, y bueno, nos seguiremos encontrando. Que estén bien. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Saludos. chao, que les vaya bien. Damos por Igualmente. finalizado entonces la reunión. Hasta la próxima.